dijeron, che, ¿todo Con bien? calor. Sí, un calor Con calor. bárbaro. Hace calor. Yo me siento Mal. rara, o sea, a ver, para ustedes no pasó mucho porque los que ven Pasame la Lupa, pasó una semana, no ocurrió nada, pero el viernes no prendimos. Ujú. Sí, Y pero para a mí mí pasó como un mes. Se siente Sí. como una eternidad, ya no sé Literal. qué estamos haciendo. Igual sabés que me re desacostumbro, parece una estupidez, porque capaz el que mira y Sí. dice tipo, ah, flaca, sentate ahí y habla. Pero yo me Pero re no, desacostumbro sí. cuando no hacemos programas. O sea, como que tengo que volver a A programar setearme el el cerebro. personaje. Claro, es que sí. Aparte, estos vivos que hacemos así de temas policiales y demás, es como que tenés mucho lenguaje técnico. Sí, boludo, Y me como re desacostumbro. Preparar el cerebro para hablar a nivel tan Leer el prolijo y guión, serio y todo, todo. Yo sí, igual sí. mucho no lo puedo preparar porque es lo que funciona. Lo que sale en el momento sale. Vos, Melu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Melu. Hola, Belu. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo también extrañé un montón. O sea, es como que Sí, yo toda la, también. la radio, una semana me parece un Puntos, montón. un día no prendieron. Bueno. mirá cómo Sí, están. sí, No. ya se extrañaban. Yo llegué llorando, los extraño. Sí, sí, sí. Una semana se resiente, se Sí, siente igual una sí. banda. Sí, Yo sí, realmente sí, lo es que es un resentí. montón de tiempo aparte. Es como que, ay, no sé, sentí que no las veía hace un montón. El viernes contaremos por qué no pudimos prender. Sí, hay toda una Hay historia motivo muy muy lindo, interesante, muy muy lindo. lindo y muy interesante. Así que nada, los esperamos el viernes. Bueno. Pero bueno, Ya metían hype, se dice. hoy traemos, sí, metemos hype a lo loco. Hoy traemos un caso súper interesante. Bueno, ya Argentino. lo ven en el título, pero igual van a ver que yo había un montón de cosas de este caso que no sabía. Solo sabía la Sí, carátula y literal. como la parte como más grosa de todo el caso. Pero todo lo profundo que había detrás no lo conocía. Así que bueno, antes de arrancar, si te parece, Mar, podemos dar el disclaimer de siempre. Arrancamos con el disclaimer y es que nosotros traemos la información de la manera más respetuosa y profesional posible. Si decimos algún dato erróneo o faltamos al respeto de alguna manera inintencional, pedimos disculpas ya que no es nuestra intención justamente. Y sin nada más que decir... Dale, excelente. Pásame la lupa. Un poco de- Me cagaste en salud, amigo, lo practicamos, Lo amigo. practicaron y le salía como el orto Me igual. salía como el ojete. No, quería decir específicamente para el caso de hoy que, bueno, como podrán ver en el título, estamos hablando de Gilla Murano. Para este caso puntualmente tuvimos muchos problemas a la hora de sí. investigar. Hay muchísima información que en un lado te dice una cosa, en otro lado te dice otra. Fechas muy que no. Sí, y para colmo vimos Sí. 2 videos diferentes, o sea, como si eso no fuera... Además de... Yo me confundí y vi el video que no tenía que ver. O sea, ellos Igual, vieron uno y yo vi otro. La cantidad de páginas que visitamos y No, todos no, decían no algo te puedo diferente a la explicar. otra. O sea, usamos IAs específicas para buscar documentación Información, sí, no, fue terrible. de casos así y no había manera, o sea, era todo un matete. Así que nada, pedimos disculpas realmente si hay alguna información errónea. Nada, buscamos la información lo más que pudimos Hicimos todo lo que pudimos. y trajimos la información como aparecía en la mayoría de lugares. O sea, como que buscamos en los datos que aparecían en más En lugares. una página era una fecha, en otra era otra. El Sí. video que vimos decía otra fecha totalmente Sí, 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 diferente. sí. Nosotros así. Así que bueno, es un caso un poco conflictivo en tema info, pero a grandes rasgos traemos la información tal como es. Así que nada, arrancamos con el caso del día de hoy. Bueno, hoy traemos, como mencionábamos hace un rato, un caso icónico en Argentina. Sigue resonando al día de hoy, la siguen mencionando. Ella quiso matar a su hijo de 10 años, a su marido ciego, a la hija de su marido. Y bueno, tenía amantes por doquier y una característica de ella es que amaba la plata, amaba el dinero. Estamos hablando ni más ni menos que, permítanme leerlo, María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte de Murano, más conocida como Gilla Murano. Muy largo el nombre de Sí. Gilla Murano. Sí, eran todos los Largo como nombres, bufanda de sí. jirafa, te Sí, digo sí, que... largo. Gilla nació el 20 de mayo de 1930 en Corrientes. Era la nieta del fundador del diario El Litoral. Su padre, José Boya, era militar del ejército y llegó a ser teniente coronel. Su madre, Mercedes Aponte, era ama de casa. Fue hija única, por lo que toda la atención iba a ella. Esto es un dato a chequear que escuché yo, por eso va medio por ahí. Ella se dice que era bisnieta de Donato Álvarez, si no me equivoco. Entonces esto hacía que el contexto familiar suyo Era muy platudo. sea de clase alta. En algún momento de su historia perdieron un poco ese estatus social que tenían, no se sabe por qué, y a raíz de eso a ella le gustaba mucho cuidar, ¿no?, las apariencias, le gustaba vestirse e imitar modelajes, ¿no? Tenía un carácter fuerte y se dice que todo el tiempo buscaba como ser la líder de todos los grupos de los que formaba parte.
Se decía que le fascinaban las historias de mujeres ricas, perfumes y las joyas. Exactamente, era una mujer de las apariencias, se solía ver bastante este formato de gustos antes, era como muy común esto de cuidar con quién te veían, las cosas que usabas y demás. Entonces, bueno, cuando era joven se mudó a Buenos Aires y a sus 23 años se recibió de maestra, ya estando acá. Además conoció a Antonio Murano, con quien se casó en 1953 y bueno, fue de él de quien sacó el apellido más conocido, Murano. Y nada, además tuvieron con él al primer hijo y único de Gilla, llamado Martín. Vamos a ver la relación que tiene después con Martín, hay datos muy importantes ahí. Pero bueno, al margen, Antonio era un hombre dedicado al derecho civil, él era abogado, le gustaba mucho San Lorenzo y tenía su estudio de abogacía ubicado en el barrio de Moreno. Le dio una casa y un hijo a Gilla, pero no le dio el estilo y la clase que ella quería. Sí, es muy superficial cuando vive mostrando lo que tienen Sí. afuera, pero en Sí. realidad por dentro no hay nada. Sí, total. Bueno, era muy superficial, andaba siempre vestida con tapados caros, joyas, perfumes, aunque no coincidía mucho con el lugar en el que vivían. Vivían en un edificio y su departamento era chico para lo que ella quería, pues estaba acostumbrada a tener todo. Todo ostentoso. Claro, sí, lujo, ¿viste? Y decía que el verdadero secreto del éxito era tener muchos amantes y que todos le regalen cosas caras. No se sabe bien en qué año, pero entre los 60 y los 70, Gilla se separa de su marido Antonio Murano y se mudó sola a un departamento en el barrio de Montserrat. Obviamente estaba acostumbrada a no trabajar, por ende no tenía un trabajo formal y vivía de pequeñas rentas, herencias menores y favores que le hacía a algunos conocidos. Como dijimos antes, le gustaba demasiado este estilo de vida caro y en ese momento no lo estaba teniendo, por ende empezó a buscar desesperadamente una manera de conseguirlo. Más claro, y además, Nunca bueno, laburar. buscar ese estilo de vida, claro, exactamente, sin trabajar, ¿viste? Que encima tenía un título y nunca Nunca ejerció. Eso es lo loco, ¿no? Pero bueno, empezó básicamente para ganar plata rápido, empezó a pedir plata prestada de manera informal a conocidos, a familiares y amigas del barrio, prometiéndoles que les iba a devolver con un interés muy grande por los negocios que ella hacía. Se manejaba de la siguiente manera, hablaba con estas conocidas, básicamente le decía que ella tenía contactos muy importantes, que tenía contactos importantes metidos en el gobierno, acá, allá, por Y con todos hombres lados. poderosos. Claro, con gente de mucho poder adquisitivo, claramente. Había una parte de verdad en que conocía mucha gente, pero no hay ningún registro oficial de que conociera gente con tanto poder, entonces era medio una pantalla de humo. Y poco a poco iba convenciendo a estas mujeres de invertir en su negocio. Y bueno, obviamente la intención era quedarse con todo el dinero que le dieron. La primera en caer fue la prima hermana de ella, llamada Carmen Mema del Giorgio Venturini, que bueno, era una mujer de 64 años que aceptó entregarle todos sus ahorros, y esto vamos a ver que es importante después, para el final del ciclo recibir unas ganancias que supuestamente, según Gilla, iban a ser millonarias. Yo no entiendo, o sea, entiendo que podés caer porque te lo vende, pero Y además, ¿cómo das toda tu plata? vos decís, es mi prima, por ejemplo, ¿no? Y capaz la Sí, conocés no de lo toda va a la cagar. vida Sí, y decís, no crees que es es capaz, pero el familia. tema es que es gente que es muy manipuladora. Sí, Total. sí, es que por eso digo, o sea, Total. uno ahora le dice tipo, ay, ¿cómo vas a caer? Pero capaz en el momento caes porque hay Sí, mucha sí, sí. gente que estafa Sí. de esa manera. Sí, sí. Y empezó a hacer lo que se conoce hoy como una estafa piramidal. Tomaba el dinero de las mujeres que convencía y les decía que si traían más personas iban a ganar más plata. O sea, porque mientras más plata le entraba a ella, más podía cagar. Y menos Básicamente, devolvía. claro, o sea, lo que hacía era meter a gente y le decía, mete a más gente, y entonces con la plata que ganaban Como es una por inversión mayor, van a Exacto. haber más ganancias. Exactamente. Entonces, de esa manera, cuando ese formato, esquema de negocio se forma, se monta, gana más el que está arriba de todo. O sea, el primero. Como dijimos, a la primera que convenció era Mema. Con el boca a boca comenzó a tener más dinero, con el cual le pagaba a Mema para mantener su fidelidad. Y ella, como veía el crecimiento, le seguía recomendando a sus conocidos que se metan en el negocio de Gilla. En 1979, Gilla empezó a tener problemas para devolver el dinero a las inversoras y recurría a pedirle a diferentes amantes dinero prestado
Prestado. Dinero prestado. Llegó a decir que tenía, ¿se puede decir? Sí, una enfermedad terminal. Una enfermedad terminal y que necesitaba ese dinero justamente para los Conocida como la papa, si no le querés Sí, decir. claro. Que necesitaba el dinero para pagar su tratamiento. Y el 10 de febrero de ese mismo año, Nilda, una de las vecinas, Nilda Adelina Gamba, una de las vecinas que entró en la estafa, le pidió a Gilla que le devolviese todo el dinero que le había prestado. Los días pasaban y Nilda seguía insistiendo porque realmente necesitaba su dinero hasta que Gilla se cansó y decidió ir a tomar un té a la casa de Nilda para charlar las cosas. Claro, Que uno lo podría ver normal, pero... Sí, este era el modus operandi que tenía Gilla. Ella se dedicaba a hacer esto, ¿no? Cuando venían a reclamarle, o incluso cuando no le reclamaban por el dinero, pero hacía visitas semanales a sus clientas para tomar el té con ellas y, bueno, charlar y como mostrarles confianza y que estaba todo bien, ¿no? Pantalla de humo de nuevo, nada estaba bien. Nilda la recibió sin sospechar nada, sin tener una porque la era más normal mínima en idea de lo realidad iba que a pasar. ella vaya. Total. Sí, es tomar el té con una amiga, o sea, ¿no? Total. Y bueno, Gilla llevó masitas y un té digestivo y lo curioso es que al rato Nilda se empezó a sentir mal. Tenía un dolor muy agudo en la zona del estómago al punto que le pidió a Gilla que llamara a una ambulancia, llamara a un médico para que la revisara. Cuando este llegó le dijo que lo único que tenía era una especie de intoxicación por haber comido algo en mal estado. Nada, le dejó una receta para un medicamento y se fue sin sospechar nada. La verdad es que el médico tampoco abundó más. Dijo, bueno, No, le preguntó tipo, ¿qué comiste? Ella le dijo, no, unas masitas con mi amiga. Y el médico le dijo, claro, te habrá caído mal alguna de las ¿te masitas. habrás comido muchas masitas? Claro. Tómate esto y se te va a pasar. Claro, exactamente. Pero no se le iba a pasar. A la noche se empezó a sentir mucho peor y ella se ofreció a cuidarla. A la medianoche ya era terrible el dolor que sentía y unos vecinos se acercaron a ayudar a Nilda, llamaron a una ambulancia que la llevó directamente al hospital, pero lamentablemente ya no había más nada que hacer. Entró en coma unos segundos, unos instantes y falleció el domingo a la madrugada. Cuando la familia llegó, comentó que Nilda se había ausentado hace unos días, más de lo normal, y cuando fueron a ver qué pasaba, la encontraron tirada en el piso y los médicos le dijeron que creía que era una diabetes no descubierta, ¿no? Uh-huh. Por eso mismo no realizaron una autopsia formal, ya que creían que era una muerte natural también sumado a la edad que tenía, ¿no? Claro, y recuerden esto del infarto y de la muerte natural. Vamos a ver que es importante eso. No, capaz de decir un spoiler, después lo digo. Ok. Por las dudas. Gilla buscó al primer doctor que atendió a su amiga con el fin de que le firmara el acta de defunción, pero él le dijo que no podía porque no había sido el último médico en revisarla. Entonces nada, Gilla se dirigió automáticamente con el médico de la cochería, que accedió a firmar ese papel a cambio de una propina, una comisión. ¿Cómo te da la cara, no? Tipo, o sea, igual yo sé que el mundo está lleno de gente mala, pero viene una señora y te dice, firmame el acta como si se hubiera muerto de tal cosa. Claro, te tiro unos pesitos. ¿Cómo sos tan mala persona de hacer eso? Claro. Porque sabés que no murió de eso. ¿Por qué lo harías? Y además no solo a eso, sino que ya hablando ¿No te parece también turbia la situación? Claro. Totalmente, y además también a un nivel legal lo que puede representar para la persona que constató que la muerte era natural cuando no lo era, ¿no? O sea, también es muy grave eso. Pero bueno, sí, ¿no se manchan muchísimo el legajo? Sí, legajo. se supone que no podés ejercer más. Exactamente. Es que no puedes mentir siendo médico, mentir sobre la... Igual lo harán miles de médicos, Sí, pero no deberían. no debería pasar. Pero bueno, la causa de muerte, según el certificado oficial, fue un paro cardíaco no traumático, un infarto agudo de miocardio común y corriente que lo suelen poner en Un todos bobazo. los informes. Y lo raro es que Gilla había sido la última persona en ver a Nilda antes de que se descompusiera y que le pasara todo eso. Se dice que nada, todo esto fue un primer intento de envenenamiento y que después fue... Igual seguramente, porque si la señora le estaba pidiendo plata hace un tiempo, fue y dijo, bueno, a ver, pruebo, gotita, tuki tuki, me retiro. Y la mina, claro, no falleció, pero quedó... Sí, quedó ahí muy mal. Quedó ahí, sí. Sí, totalmente. Días más tarde, Leila Formizano Ayala, de 59 años, le fue a pedir dinero a Gilla porque la necesitaba con urgencia para viajar a Europa, a lo que Gilla la fue a visitar con más citas y un té digestivo y le dijo que no tenía el dinero todavía.
Pasaron la tarde juntas, charlaron mientras comían en las masitas y tomaban el té, y Gilla luego se fue a su casa a prepararse porque a la noche iban a juntarse nuevamente para ir al teatro con unas amigas. Llegada la noche, Gilla y las amigas fueron a buscar a Leila, pero no contestó al llamado de la puerta y como se hacía tarde decidieron salir sin ella. A los 3 días los vecinos del edificio denunciaron a la policía que del departamento de Leila salía un olor muy fuerte, muy raro, y que habían tocado el timbre pero que justamente Leila no estaba atendiendo. Forzaron la puerta a los policías y cuando entraron se encontraron con el cadáver de Leila sentado frente al televisor y al lado tenía restos de pescado, masas finas y una taza con un poco de té. Su muerte fue tramitada también como una muerte natural y otro certificado de defunción de mentira en el que no hubo una autopsia nuevamente. Exactamente. Tampoco entiendo eso, yo no entiendo nada. Pero encontrarse una persona fallecida en su casa y en vez de decir tipo, bueno, vamos a hacer una autopsia para ver qué le pasó, decís, bueno, le va a agarrar un paro. Aparte, vos ¿Cuántas pensás, ¿no? personas harán eso y por eso no se saben muchas cosas que Muchas cosas que le pasan a las personas y además también yo me imagino que en este caso estaba reforzado por el hecho de que no era gente particularmente mayor, pero tenían ya en una edad Tenía avanzada. 60 años igual tampoco, 59 Pero años, tampoco era recordemos que tan- tiempo atrás mis bisabuelos fallecieron con 50 y pico, 60 años. Claro, O sea, la luego gente 65. moría mucho más joven Ujú. que ahora. Entonces pasaba un poco eso. Pero bueno, básicamente el 24 de marzo de 1979, Mema, su prima hermana, se empezó a sentir mal también. Salió de su departamento en busca de ayuda de algún vecino, pero se descompuso en el camino y bueno, cayó lamentablemente por las escaleras haciendo un estruendo tremendo. Obviamente salieron todos los vecinos a ver qué era lo que estaba pasando, qué había sido ese ruido tan fuerte que se escuchó. Y cuando la estaban ayudando porque la habían visto en el piso, justo llega Gilla en ese momento, quien lo único que preguntó fue si ella había hablado con alguien antes de desmayarse, de descomponerse. Obviamente los vecinos le dijeron que no había hablado con nadie, que le escucharon el ruido y salieron todos a ver qué pasó. Y bueno, automáticamente llamaron a una ambulancia. Cuando llega la ambulancia, la estaban transportando a Mema al hospital y lamentablemente falleció en el camino. Y lo primero que preguntó Gilla no fue si le podían dar algo para traerla de nuevo a la vida, si la podían dar RCP o algo, sino que fue: doctor, ¿le van a hacer una autopsia a mi prima o no es necesario? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por Sí. qué? ¿Por qué? Claramente sabemos por Muy qué. Sí, o sea, Pero nosotros digo, sí, pero en el momento. Era súper obvio, ¿no? Como que uno lo ve ahora en retrospectiva y decís, güey, es súper obvio, pero capaz en el momento, como que, no sé, en el shock, los Sí, doctores por dijeron, ahí bueno. el decís, uy, esta vieja. O sea, Pasa que igual, Sí. o pregunta sea, Qué típica de desubicada. viejo o desubicado. Claro. pasa que el médico ve a una señora que se cayó por una escalera rodando, de repente hace una ambulancia y le agarró un paro y dice, ¿para qué le hace una autopsia? Que está mal, no digo que esté bien, ¿eh? No, Yo no, digo que obvio. esté mal, para mí la tenés que hacer igual, porque ¿qué sabes por qué se cayó por la escalera? No, además el de la ambulancia no es el que tiene que hacer la autopsia, en todo caso sería el No, perito no. de la policía. Bueno, pero el médico da El Sí, el acta de función la tiene que firmar. Pero bueno, es un gran problema. Pero bueno, al tiempo Diana, la hija de Mema, intentaba poner en orden las pertenencias de su madre cuando descubrió que faltaban unos pagarés. Le preguntó al portero si sabía algo y este le dijo que el mismo día que Mema se había descompensado, le había dado las llaves a Gilla porque ella se las pidió para llamar a la familia y avisar, a lo que Diana le dijo, nunca llamó para avisar a nadie. Claro. Exactamente. El portero también le comentó que le pareció raro que cuando entraron Gilla agarró un frasquito tipo botero de los que suelen tener medicamentos, que se lo guardó rápidamente en la cartera y también le dijo que se llevó una libreta. Lo del frasquito gotero me parece muy raro porque andás Obvio. a ver, o sea, si ese frasquito era la sustancia con la que asesinó, ¿cómo la vas a dejar ahí? ¿Por qué O la sea, dejaste ahí? Ujú. Es todo Es muy raro. Y O aparte capaz se la no- dejó en un frasquito que era un remedio de ella, entonces se lo tomó como un remedio y en realidad no era... Sí. Claro. No sé, Era muy- otra cosa. Eso, muy eso raro, puede muy ser, raro. pero Que la igual... engañaba de esa manera. Igual es raro pensar de que a esta mujer se le escapara algo así. Eso, por eso Es que tiene por eso para lógica. mí no se le escapó, para mí se la dejó como si fuera un medicamento de ella y en realidad se mandó la sustancia sin Claro. saber que era claramente Claro. la sustancia. Sí, sí, sí. Al ser la prima Con- también sabía lo que tomaba. Ujú. Con todo esto, la hija de Mema empezó a hacer conjeturas y pensó en las otras dos muertes que habían sido similares
a las de su madre y decidió hablar con la policía. Exactamente. Cuando elevaron toda la causa, primero se abre la causa y la elevaron al juzgado, el juez ordenó la exhumación de los cadáveres para realizar las autopsias correspondientes. En el caso de Nilda y de Leila, los cuerpos estaban inhumados en tierra, entonces el problema es que cuando el cuerpo está bajo tierra, el proceso de descomposición hace que se genere una sustancia que le vuelve imposible a los médicos determinar si había algún tipo de veneno o sustancia letal en el organismo. Entonces, nada, esos dos cuerpos no pudieron ser analizados correctamente, pero por otra parte, los restos de Mema sí pudieron ser analizados con esta tecnología porque estaban en un nicho. Entonces, nada, encontraron en el cuerpo sí de Mema restos de cianuro alcalino, que bueno, es un veneno, para la persona que no lo sepa, es un veneno que es letal, es altamente letal, de hecho lo mencionamos en Jonestown. Iba a decir ¿Quieren? eso. Si Sí. quieren ir a ver ese caso también lo cubrimos. Muy interesante. Y por este motivo determinaron que la causa de muerte no era un infarto común y corriente, sino que se trataba de un envenenamiento. La principal sospechosa, obviamente, fue Gilla y la fueron a buscar, pero ella negó todo. El 27 de abril de 1979 la detuvieron y su arresto fue tapa en todos los diarios de Argentina. La enviaron al penal de Seiza y en 1980 iba a ser el juicio, pero cuando la fueron a buscar a su celda, se dieron cuenta que estaba desmayada. Cuando la revisaron y se fijaron qué le había pasado, descubrieron que tenía un tumor en la cabeza. Y al poco tiempo se lo sacaron y siguió su vida lo más normal que pudo, pero perdió el olfato. El 15 de junio de 1982 se conoció el veredicto finalmente del juez Ángel Mercado, que la declaró inocente y ordenó su inmediata libertad. Gilla fue liberada y se convirtió en una persona muy mediática que se pasaba por todos los canales de esa época, Sí. por todos los medios de comunicación, hasta que en 1985 el caso llegó a la Cámara de Apelaciones de Capital Federal y el 16 de mayo se conoció el nuevo veredicto en su contra, que la pena finalmente fue de prisión perpetua por estafa y homicidio agravado. Exactamente. El problema en este momento es que, como siempre mencionamos en los casos de acá de Argentina, Perdón. le aplican la ley del 2x1, que para quien no lo sepa, la ley del 2x1 consiste en que todo el tiempo que vos pases previo a tener una condena firme vale el doble. Entonces los años que ella pasó sin tener una sentencia, una condena firme, Claro, valían siendo acusada. exactamente el doble, exacto, acusada. Entonces ella había pasado 3 años, entre comillas, injustamente presa, por ende los contaron como 6. Y este no sería el único beneficio que Gilla obtendría, ya que en el año 1993 el entonces presidente Carlos Saúl Menem le dio una conmutación de la pena y le modificaron lo que en una primera instancia fue una pena de cadena perpetua y se la bajaron a 25 años, ¿no? La cadena son 35, le sacaron 10 años así porque sí, a modo de disculpas. Y bueno, finalmente... Sí, fue un indulto, perdón. Exactamente, si no fue un me equivoco. indulto. Y finalmente pasó presa alrededor de 13 años en O total. sea, además de 35 pasó 13. Sí, literal. Porque con todo lo que le hicieron, Literal. Con lo todas que le las sacaron, rebajas. Con los beneficios de la ley del 2x1 y este indulto que le dieron, Sí. ya era asesina serial, entonces, o sea, para ese entonces digo. claro, Porque como dijimos en el caso pasado, que no me acuerdo de quién era, Del Ed Gein. ese, Ujú. a partir de 3 asesinatos te convertís en asesino serial. Sí, sos catalogado como un asesino serial. Son 3 asesinatos o más que tenés que cometer para ser considerado como tal. Ajá. En 1993 salió de la cárcel y en 1994 se convirtió en panelista de un programa de moda llamado La Hoguera, que yo no puedo creer cómo le dan tanto espacio a una persona Es- que es era nefasto. asesina serial, literalmente. Es realmente nefasto. Cómo la mostraban tanto en la tele, le hacían entrevistas por todos lados, en todos los medios de comunicación. Encima a ella le encantaba. Sí. Iba y Es pedía. que ella era como su sueño estar en esa alta sociedad y además ella no tenía problemas en hacer entrevistas siempre y cuando fuese por dinero. Claro. Hizo un montón igual sin que le paguen, pero para que la sigan viendo. Claro, que cuando- sigan hablando de Cuando ella. perdía relevancia y empezaba a necesitar un poco de dinero, automáticamente empezaba a hablar con periodistas y cosas para dar notas. Claro. Y bueno,
En 1998 fue a almorzar con Mirta Legrand, donde le contó que se había vuelto a casar, que su marido era bueno y trabajador, que el hombre no sabía... Pero el hombre no sabía que ella era asesina y cuando se enteró claramente fue y pidió la anulación del matrimonio porque se enteró, creo que viéndola en vivo. En vivo, sí. Imagínate enterarte que tu mujer es literalmente asesina, o sea... Es fuertísimo. Raro. Es fuertísimo. Y nada, como dijimos, ella buscaba todo el tiempo que se siga hablando de ella y se presentaba en los medios, tipo, por favor, entrevistame. Años más tarde, ella fue a lo de Mirta Legrand, como vemos en la imagen, llevando masitas como una especie de broma. Sí, no. Lo cual, Nefasto. chicos, es nefasto. O sea, haciendo como burla a toda la situación. De hecho, Mirta se comió una. Mirta dijo, ay, ustedes son testigos, no sé qué, así como chiste. Fue creo que 3 o 4 veces igual, o sea, las dos que nombramos, y fue más porque hay una que llevó masitas también y ella le dijo tipo, no, yo no como eso porque engorda. Y después está este video que come una masita que yo no sé cómo se animó, yo ni en pedo. Ni a palo ni por el chiste. Pedo, ¿no? Pero aparte no es un chiste. No. Mató gente con eso. No. Y ahí fue justo en ese momento cuando los medios se dieron cuenta que por ahí no estaba tan bueno darle tanto espacio a una persona de ese tipo. No, claramente no. Era una falta de respeto. No, total. Y bueno, en el año 1999, Gilla iba en el colectivo y se puso a hablar con un señor ciego. En la charla se dieron cuenta de que iban a ir al mismo teatro, entonces decidieron ir juntos. Este fue el inicio del último matrimonio de Gilla. Se casó con Julio Banín, convivían en La Boca junto a la hija del hombre. Y bueno, ella fue la que más sufrió esta relación porque era consciente de todo. Julio, al ser ciego, no la conocía, no podía verla físicamente, pero la hija sabía perfectamente quién era ella. Cuando Gilla estaba con él, se mostraba súper atenta y compañera, servicial, estaba súper atrás de él, pero cuando estaba sola con la hija, le contaba que tenía miles de amantes, y le contaba lo raro que se sentía ella con las relaciones que tenía con su padre, o sea, todo para incomodarla y hacerla sentir mal. La chica vivió en infierno, pobre, con Gilla, la trataba mal, le hablaba de cosas que ella no quería escuchar, y las veces que Gilla cocinaba, encima terminaban los dos descompuestos, andás a ver qué les ponía en la comida. Ah, pero después un hilo ahí, una teoría. Sí. Gilla volvió a dar entrevistas, decía que la hija de su marido era una prostituta, que tenía novio pero que lo engañaba con otros, y de todo claramente era mentira, pero quería molestarla para mí, porque quería que se vaya a la casa si podía hacer lo que quería con el padre y se quedaba con la plata que tenía él. Exactamente. La hija de Julio se terminó yendo de la casa, se casó con un policía y se mudó. Desde que la hija de Julio se fue, él se deterioró mucho en cuanto a su salud y ahí fue cuando ella vuelve a ver a su padre y se da cuenta de que había desaparecido el anillo de su madre, que era muy caro, su madre fallecida. Y también faltaban $30.000 de una caja en la que se guardaba el dinero y como justamente Julio era ciego, lo que había hecho Gilla para que no notase esta ausencia de dinero era recortar diarios de la misma forma y del mismo tamaño para suplantar el dinero que le Claro, el pobre señor robando. no se iba a dar cuenta nunca que no era plata porque no la veía. veía. Claro. En 2008 Julio murió de un paro cardíaco no traumático y la hija sostenía que justamente Gilla lo había envenenado para quedarse con todo, pero no se sabe realmente si fue así. Que es una locura, me parece que con todo el contexto no haya como una investigación investigación al respecto. Sí. Hubo mucha polémica con el fallecimiento de Julio, pero también se habló de una neumonía, pero no hay ningún registro oficial que nos diga cuál fue realmente la muerte. Exacto, hay muchas idas y vueltas con el tema de la muerte de Julio. Sí, eso también, se nos hizo todo un matete de información que todas las páginas decían algo diferente. Pero No, es muy raro. sospechoso que justamente esté la posibilidad de que se haya muerto de un infarto y que justo cuando la hija se fue, se empezó a sentir cada vez peor. Sí, que no haya una autopsia oficial por ahí. Es que, igual, pregunta, el cianuro, vos lo ponés, te mata directo, pero capaz Dependiendo de la dosis. Pero capaz tenía otro tipo de Alguna otra sustancia que te iba matando con el tiempo. Entonces Ujú. todo el tiempo que ella vivió con el señor, capaz le iba poniendo, no sé, 2 gotitas en el agua, 2 acá, 2 allá, y lo fue matando durante años. Lentamente. No sé qué sustancias usará, tampoco sé si quiero saber. No, y además. Quizá fue algo así. Además Eso tampoco, es algo mío, no es oficial. claramente, pero además, no, si bien se sabe que para las primeras 3 víctimas usaba un tipo de cianuro,
hay un montón de otras sustancias y el hecho de que haya tenido acceso al cianuro habla de que tenía contactos que le permitían acceder no solo a eso, sino a otras sustancias peligrosas. Sí, se dice mucho que ese contacto era un amante de ella, de que no actuó sola y que era un amante el que le proveía justamente este tipo de sustancias. Que Exactamente. decían que era para limpiar, de una joyería, que era para limpiar joyas. Sí, esa es como- una de las teorías también, que era un líquido que se usaba, una sustancia que se usaba para limpiar ciertas joyas, pero bueno, también, viste, es como que todos en esta parte está tomado con pinzas, así que dejamos eso del lado del espectador que investiguen por su cuenta. Pero bueno, durante los últimos años vivió en un geriátrico en Caballito y bueno, finalmente la trasladaron a uno que estaba ubicado en Belgrano. Y ella ya empezaba a sufrir de demencia senil, ya no recordaba nada, no entendía en dónde estaba muy perdida, ya la propia edad le generó esto. Finalmente Gilla murió el 26 de abril del 2014, un mes antes de cumplir 84 años, en el geriátrico de Belgrano en el cual vivía. Su entierro fue súper discreto. Según su hijo, fue enterrada en el cementerio de la Chacarita bajo un nombre acortado, como Mercedes Boya, para que no fueran todos a visitar su tumba. Y bueno, obviamente para evitar que la reconocieran. Y además, esta tumba tenía una foto de ella en blanco y negro de cuando era más joven, como para recordarla. Pero siempre hace hincapié en que le dejaron la tumba de manera que fuera irreconocible para el resto, para que no hubiera tampoco vandalismo y demás con el tema de la tumba, porque obviamente... No, la gente que justamente hace trabajos en el cementerio de Chacarita o la gente que profana tumbas, ¿no? Total. Así que bueno, para preservar de eso, lo hicieron de esa manera. Martín Murano, su hijo, sacó un libro en 1994 titulado Mi madre, Gilla Murano, en el que cuenta que lo que fue vivir con ella, decía que era un ambiente inestable y que sufría mucho maltrato psicológico. En una parte del libro cuenta que él fue una casi víctima cuando tenía 10 años, o sea, era un niño. Su madre le llevó una torta que, según él, estaba destinada para envenenarlo. Cuenta que comenzó a comer, pero en el momento su madre se arrepintió y le sacó la torta a la boca y la tiró a la basura. Gilla, además de intentar terminar con su vida, lo exponía a situaciones extrañas, llevándolo a merendar, supuestamente a la casa de unos tíos, pero en realidad ella se juntaba a mantener relaciones sexuales. Sí. Con sus amantes mientras él estaba en el cuarto de al lado. A Martín Murano le quedaron varias secuelas emocionales y psicológicas profundas por haber sido hijo de Gilla Murano, y él habla abiertamente de eso. Igual es lógico, siendo hijo de alguien con, creo que tan conocido, si no es de los asesinos más conocidos de acá. También contaba en el libro de cuando él era chico, sufría mucho bullying por parte de sus compañeros y de los padres de sus compañeros, porque tenía el apellido Murano y claramente era muy conocido el apellido de su madre, entonces como que todos lo aislaban y no querían ser cercanos a él. Y tuvo muchos problemas también de adulto por el apellido, el tema de trabajos y demás, es conflictivo eso cuando sos familiar directo de una persona tan polémica. Pero bueno, a día de hoy la tumba quedó completamente descuidada, a pesar de que Gilla a lo largo de su vida dijo varias veces que quería que le llevaran jazmines y rosas rojas. Y bueno, un dato un poco extraño si se quiere, es que Martín, su hijo, vendió las tazas que Gilla utilizaba supuestamente para envenenar es muy raro a sus amigas. La verdad es que es muy extraño. O sea, primero dicen que quedó en la casa de Gilla cuando ella falleció, quedó ahí, se lo llevó una tía, pero la tía también falleció, entonces las tazas seguían dando vueltas y él dijo, bueno, las tiro, las regalo. Pero y un amigo no estaba en las vasitas. No, supuestamente le ponían las gotas en la taza porque el cianuro tiene como gusto una almendra quemada. Claro, entonces una si tomas un amarga. té no te das cuenta que pues, es como medio dulce. Pensé que eran las quemado, masitas. es raro, no sé qué uso tiene, espero no saberlo. Yo pensé que las masitas, por eso el chiste en la mierda. Es que todo el mundo cree que eran las masitas, Claro. pero también se cree que era más fácil que lo tomen a que coman una masita. Claro, de todos modos no hay una versión oficial de cómo le ponía el veneno. Se dice que era en el té por esta cuestión de que era más fácil que lo tomaran sin darse cuenta. Pero bueno, eso, como todos estos datos, queda sujeto a verificación, mismo también caso con la venta de las tazas. Y algo que siempre va a quedar en duda en este caso es quién fue su cómplice, quién le dio acceso a ese cianuro, cuántas personas Pues esa persona está libre. ¿Y cuántas personas tenía No creo que fichadas? esté libre ya.
para hacer lo mismo? ¿Habrá matado también a su último marido? ¿Habrá sido ella la culpable de la muerte de Julio? A mí no me sorprendería para nada. A mí Posiblemente, tampoco. porque se quería quedar, bueno, se dice que se quedó con su pensión y que con eso también vivía. Cuando estaba en el geriátrico también decían que en la esquina había un restaurante, un café muy Sí, caro y que la veían muchas veces sentada ahí consumiendo cosas caras y decían, ¿de dónde saca la plata? claro. O sea, O sea, no era coherente con el ingreso que tenía por una pensión o por una jubilación. También contó que tenía más de 250 amantes en un momento. O sea, Sí, imagínate sí, tener que sí, relacionarte sí. con tanta gente. Sí, súper polémico. Y además también decía que con estas personas era como que tenía el mismo tipo de relación, que era a ojos de esa persona era súper buena, era la mejor mujer del Psicópata mundo. totalmente. Totalmente. Bueno, igual, claro, si matás claramente a alguien, ya sos. Exactamente. Así que bueno, queda abierto de alguna manera esta historia. Así es como termina, pero queda con un final ahí medio abierto de, bueno, ¿qué pasó? Todo este misterio. Pero me gustaría también saber qué opina gente, qué opina Melu. Melu, ¿qué opinas? Hola, Melu. No, terrible, terrible todo. Creo que lo más fuerte, lo más terrible, más allá de lo que ella hizo claramente, ¿no? Pero del caso en sí, es la visibilidad que le dieron los medios. O sea, sabiendo que es una persona totalmente psicópata, ¿cómo le van a dar tanta visibilidad en tantos medios y programas tan importantes como por ejemplo el de Mirta Legrand? No una vez, Aparte, sino varias veces. Sí, Varias 4 o veces. 5 veces. ¿Y cómo la mismísima Mirta se va a comer una...? O sea, no me parece gracioso que hagan eso. No, No, para y nada. transformarla en un personaje público. o sea, No, sí. total. Porque una cosa es que le des en la tele que digas tipo... Cuidado a esta persona que hace estafas, que mata gente, que no sé qué. Y otra cosa es que digas tipo... A ver, ¿cómo los Contame. mataste? No me parece algo que sea tan bueno. No, O y sea, además... está bueno darle visibilidad al caso, pero no es de un lado gracioso, sino de un lado para que no vuelva a pasar. Y además, ¿cómo le vas a poner de panelista en un programa Sí, no, en el chicos. cual habla de moda? O sea, para mí esa persona tiene que quedar completamente repudiada por haber asesinado. Tendría que haber estado preso en realidad la mitad de su vida. Sí, y más también. Y más también, pero bueno, le dieron muchas... Pero sí, es Como así. todo. Lamentablemente pasan estas cosas. Pero bueno, eso fue un poquito todo el caso de Gilla Murano. Esperamos que les haya gustado. Si quieren que revisemos algún otro caso, como siempre pueden dejarlo en el chat, en los comentarios, que esperamos siempre que nos pongan algo ahí y nosotros lo hacemos con el mayor de los respetos y la mayor de las ondas. Bueno, pueden ir a revisar el caso anterior, que fue el de Ed Gein, el famoso asesino que inspiró la masacre de Texas. Pueden verlo en el canal de YouTube Voces en Foco. Y los esperamos este viernes Sí. en Voces en Foco. Porque del ¿quién 16. cumple años? Cumplo yo. Así que nada, los esperamos de 16 a 18 horas, horario Argentina, como siempre, en nuestro canal Voces en Foco. Los queremos y esto fue Pásame la Lupa. Nos vemos. ¡Chau!